29 de mayo de 1525. Un peregrino es asesinado poco antes de llegar a la ciudad de Burgos. Se trata de una más de una serie de extrañas muertes que se vienen produciendo en las diferentes etapas del camino francés. El arzobispo de Santiago le pide a Fernando de Rojas que se haga cargo de la investigación del caso. Hola, gente lectora, ¿qué tal estáis? Soy Gema, responsable del Espacio Cultural de Santos Ochoa, y como veis, hoy nos vamos a conectar a Jambrina y nos vamos a ir con él de la mano hasta el Camino de Santiago y hasta el año 1525, siglos y siglos atrás. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas ¡Ole! tardes. Muy bien, nos ha salido a la primera. Bueno, Encantada de verte. ¿Cómo lo llevas? igualmente. Bien, bien, expectante y Expectante. nada, encantado de compartir este momento contigo y con los demás. Fenomenal. Bueno, este es tu primer encuentro a través de Instagram, espero que no sea el último y me alegro un montón porque yo tenía muchas ganas de conocerte y pues mira, en parte gracias a que ahora la mayor parte de las actividades culturales las hacemos, o algunas las tenemos que hacer virtuales, pues mira, tenemos esta oportunidad de tener una charlita contigo y que esta charlita no esté limitada solo a los que pueden acudir pues hoy a las 7 de la tarde a la librería, sino que mira, que cualquiera desde su casa nos tiene al alcance. Y bueno, pues aparte de saludarte, de saludar a todos los que se están conectando, de invitar a todos aquellos que se acerquen hasta este rato literario a que nos envíen sus comentarios o sus preguntas o lo que sea, pues bueno, por hacer un poquito de canon, haré un apunte biográfico sobre Luis García Jambrina como escritor. Él nació en Zamora, es profesor titular de literatura española en la Universidad de Salamanca y doctor en filología hispánica y máster en guión de ficción para televisión y cine. Es autor de los libros de cuentos Oposiciones a la morgue y otros ajustes de cuentas, y también Muertos S.A. Como novelista se dio a conocer con el manuscrito de Piedra en 2008, que fue galardonada en 2009 con el Premio Internacional de Novela Histórica Ciudad de Zaragoza. Es un libro del que han aparecido ya más de 30 ediciones y que se ha traducido a varios idiomas. Y además, hace muy poquito que ha salido en bolsillo, con lo cual el que se enganche a los manuscritos de Jambrina ya puede empezar a leer algunos de ellos en bolsillo. Después ha publicado con gran éxito de público y de crítica el manuscrito de Nieve, En Tierra de Lobos, La sombra del otro, Bienvenida Frau Merkel, La corte de los engaños, el manuscrito de fuego, el manuscrito de aire y ahora el manuscrito de barro. Tachán, redoble de tambores, este es Luis García Jambrina. Y, y bueno, yo quiero asomarme a esta última novela tuya, el manuscrito de barro, mmm, preguntándote un poco por el principio, para aquellos que como yo sea su primer Jambrina. Este ya es el quinto caso de Fernando de Rojas, que para mí ha sido una sorpresa encontrar la primera originalidad de esta obra, ¿no? Normalmente en las novelas históricas hay uno o varios protagonistas ficticios que se entrelazan con personajes reales, y sin embargo aquí el punto de partida es justo lo contrario, es un personaje real, Fernando de Rojas, el autor de La Celestina, el que se convierte en protagonista novelesco y al que acompañamos en sus aventuras, lógicamente encontrándose con otros personajes tanto reales como ficticios. ¿Cómo se te ocurrió esta idea de convertir a Fernando de Rojas en tu detective protagonista? Bueno, pues fue una cosa impremeditada. Yo quería hacer algo sobre Fernando de Rojas porque me han interesado siempre mucho los enigmas literarios, Uh sobre -huh, todo los enigmas de la literatura clásica española, ¿no? El Lazarillo, uh -huh. tenemos a Rojas, etcétera, ¿no? Y en este caso me fascinaba mucho la figura de Rojas. Todo el mundo sabe quién es, todo el mundo lo conoce, todo el mundo Bueno, sabe que es una todo el mundo persona. conocemos el nombre,
El nombre, sí, sí, sí. Fernando de Rojas y la Celestina, pero creo que muy pocos sabemos un poquito más allá de su vida y de su historia real. Bueno, es que nadie sabe casi nada de Rojas y eso es lo que me lo hacía Ajá. atractivo. Como decía, personaje conocido, aunque no hayas leído La Celestina, evidentemente un personaje importante, pero eso es un gran enigma. Su vida, de su vida solo sabemos los últimos años, cuando vive retirado en Talavera de la Reina. Ujú. Ni siquiera su estancia en Salamanca como estudiante de leyes está confirmada, porque los libros de matrícula de esos años no están perdidos. Ujú. De modo que eso lo hacía para mí muy atractivo. Es imposible escribir una biografía de Rojas, no la hay, de hecho, no se puede hacer. A lo Y mejor tú yo eres quería uno de los que darle... más sabes sobre él. No, 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 ni siquiera creo que sea de los que... Es que hay poco que saber Ajá. y cada vez sabemos menos, eso es lo interesante, porque cada vez cosas que se creía que se sabían, pues se han puesto en tela de juicio, ¿no? Y eso lo hacía muy, muy atractivo. Claro, ahí donde no puede llegar la historia o la filología, puede llegar la literatura, ¿no? La Y mi ficción. idea era darle vida. Y qué mejor forma de darle vida a un autor como él que convertirlo en personaje literario. Ujú. Ya el hecho de convertirlo en detective vino después, pero yo no quería hacer una novela histórica al uso, quería hacer una intriga histórica, una Ujú. novela de intriga, una novela negra o policíaca que atrapara al espectador y al lector y que quisiera saber más, ¿no? Y entonces, bueno, vino la idea de convertirlo en un pesquisidor, por usar la palabra de la época, que Ajá. además es una palabra muy sugerente, muy bonita. Tenemos la palabra pesquisa, incluso existe el verbo pesquisar, aunque eso no, casi nadie lo usa, ¿no? Bueno, ¿por qué un detective? Primero porque un detective, un investigador busca la verdad, ¿no? La verdad que hay detrás de Ujú. las apariencias, descubrir a los autores de un crimen, de unos crímenes. Y de alguna manera eso lo relacionaba con el espíritu humanista. Y yo creo que Rojas representa precisamente Claro. ese humanismo en ese momento. Incluso es uno de los pioneros en España. Entonces está movido también por la curiosidad, una curiosidad que le interesa todo. Ujú. Y luego, por otra parte, no es un oficio alejado de él, porque él en esas últimas décadas en las que vive en Talavera de la Reina era alcalde mayor. No siempre, pero sí en Ujú. diferentes ocasiones fue alcalde mayor de Talavera. El alcalde mayor era el encargado de impartir justicia y por lo tanto pues tenía que hacer pesquisas, investigar casos, delitos, bueno, denuncias, etcétera, y a impartir justicia en Talavera y los alrededores. Ujú. También fue jurista, etcétera, o sea que estaba muy relacionado Fue con ese un mundo personaje de, de lo más completito. y tenía negocios además, negocios, tenía viñas, hacía vino, o sea, un personaje interesante pero discreto, alejado del Ujú. ruido. Yo creo que por voluntad propia, porque como era converso, pues no quería llamar la atención Ujú. de los Sí, inquisidores. sí, Bueno, más le eso es lo que valía me lleva. pasar un poco desapercibido. La Y figura lo consiguió. la figura del pesquisidor que mencionabas hace un momento, que la palabra existe y pesquisas, sería un poco como el inspector hoy en día en una investigación policial. Sí, perdona, Ah, no he decía escuchado bien la pregunta. decía que el pesquisidor, que... ¿Me oyes bien ahora? Hola. Ahora mejor. Ahora mejor. Que te comentaba que esta figura del pesquisidor en siglos atrás pues sería como el inspector de una investigación policial de hoy en día. Sí, Ujú. sí, sí. Un pesquisidor era el que tenía que investigar un delito, un hecho de sangre enviado por el rey, eran los pesquisidores reales, o enviado por alguna otra autoridad. Ujú. Entonces tenía que entrevistar a los testigos, hacer indagaciones, hacer un informe sobre un delito. O sea que un pesquisidor es más o Es menos, tal o cual. podría equivaler a un En, detective, a un investigador, etcétera, ¿no? en eso no te has inventado nada entonces. Y, y en este manuscrito de barro, que lo voy a poner aquí atrás.
A ver, No oigo muy bien, Ah, ¿no oyes bien? ¿no? De repente se ha ido A ver, el... quizá me he movido y se me ha movido el micrófono. ¿Ahora mejor? Bueno, muy bajito. Muy bajito. Prueba a subir el Sí, volumen en tu teléfono. sí, lo he puesto a tope, Ah, lo has puesto a tope. sí, Vale, pues pero no sé, entonces procuraré no hablar, sé qué ha pasado de repente. procuraré hablar un poco alto y vocalizar. ¿Dónde iba? ¿Dónde iba? Ah, sí, vamos al Camino de Santiago. El manuscrito de Barro es el quinto caso de Fernando de Rojas como investigador en esta mezcla de novela histórica y novela negra que dicen que combinas mejor que nadie. Y en esta ocasión nos llevas al Camino de Santiago y me pregunto qué es lo que te ha llevado a elegir este escenario, que no es un escenario, sino sería una road movie, ¿no? Sí, efectivamente, sí, es una novela itinerante. Esto es una novedad dentro de esta serie de los manuscritos que generalmente se localizan en un lugar concreto, por ejemplo, la ciudad de Salamanca o en unos pocos escenarios, ¿no? En este caso, pues eso, tenemos un escenario múltiple, eso, además los protagonistas no pueden detenerse mucho tiempo en el mismo sitio porque están haciendo el camino y al mismo tiempo están investigando y están siguiendo la huella de los criminales o de los asesinos, ¿no? ¿Por qué el Camino de Santiago? Bueno, siempre he tenido mucho interés y fascinación por el Camino de Santiago, como experiencia vital y también como concepto. Es un concepto que va mucho más allá de lo religioso, que tiene que ver con todo, con la política, con la economía, con la sociedad, con lo sagrado, por supuesto, que tiene un gran simbolismo. De modo que me parecía un escenario fascinante para construir una novela. Claro, Sí. eso también tiene problemas, ¿no? El reto era tener una novela de intriga en un, eso, en un recorrido en el que vas pasando por muchos lugares y eso, donde solamente los protagonistas permanecen eso, una noche En cada en cada sitio. sitio, ¿no? Y lo que he intentado un poco es, ya sabes que en mis primeras novelas el espacio casi no es un escenario en el que tiene lugar la acción de la novela, sino que el espacio es el verdadero protagonista de la novela, ¿no? Y he querido mostrar un poco este, este recorrido y que el lector pues tenga la sensación de que está haciendo el camino, de que se mancha con el barro Sí, del camino y que ve los lugares por donde se pasa, cómo eran los hospitales, los albergues de peregrinos, qué hacían los peregrinos cuando llegaban a un lugar, ¿no? Los lugares que visitaban, los santuarios, las historias que se contaban. Es una novela de novelas en las que se entrecruzan un poco como los cuentos de Canterbury o el de Cameron, ¿no? Se entrecruzan muchos personajes y cada uno cuenta su historia y todas esas historias componen también un poco lo que es la experiencia del camino y esa época histórica, ¿no? Que no es una época cualquiera, es una época muy importante en la historia de España y para el Camino de Santiago es una época importante precisamente porque es una época de cierta decadencia, cierta crisis del camino. Sí, sí, es una... La verdad que yo puedo hacer de testimonio de lectora que lo ha pasado muy, muy bien leyendo la novela y que no solo he disfrutado, sino que además me han entrado unas ganas locas de echarme el petate a la espalda y ponerme a recorrer los distintos escenarios del Camino de Santiago. La historia arranca cuando, como leía al principio, cuando empiezan a aparecer una serie de peregrinos asesinados, en concreto uno en la ciudad de Burgos, pero ya unas cuantas etapas atrás ya han empezado a aparecer. Estamos entonces ante un asesino en serie en pleno siglo XVI y Fernando de Rojas se encuentra con el encargo de investigar qué pasa con estas muertes, quién es el asesino, de qué va. Es un encargo del arzobispo de Santiago de Compostela que viene con un compañero incluido en el encargo que es Elías do Cebreiro, un archivero de Santiago de Compostela, un tipo muy culto, muy leído y muy escribido, como dicen en mi pueblo,
y que además conoce el Camino de Santiago como la palma de su mano porque ha nacido en él y porque lo ha recorrido varias veces. Y entre los dos, entre Fernando y Elías, se crea una pareja fantástica de estas parejas que da la literatura o el cine, en la que es tan interesante la trama, lo que está sucediendo, como la propia relación entre ellos, ¿no? Uno representa la fe, digamos, y el otro representa un escepticismo más humanista propio del prerrenacimiento que se empieza a anunciar. Sí, efectivamente. Ya hemos dicho, es una novela de intrigas, una novela histórica, una novela itinerante, pero también es una novela de amistad. La relación compleja que se establece entre los dos protagonistas, ¿no? El pesquisidor y su ayudante, que es el que conoce bien el camino, es como su guía por el camino de Santiago. Al principio es eso, son dos figuras contrapuestas, ¿no? Que tienen visiones del mundo muy contrarias. Uno se sitúa más bien todavía en la Edad Media, el otro ya está con un pie en la Edad Moderna, ¿no? En el humanismo y el Renacimiento. Y bueno, discuten, chocan, se pelean, pero conforme va avanzando la novela y van compartiendo cosas y van enfrentándose a peligros y aventuras y a situaciones, se van contagiando el uno del otro. Y al final se va forjando ahí una amistad, una de estas amistades intensas y duraderas, como son habituales, por cierto, en el Camino de Santiago, que es una experiencia, por un lado, solitaria, donde tiene uno mucho tiempo para pensar en uno mismo y descubrirse y buscarse a sí mismo, pero también donde vas conociendo a muchísima gente y van surgiendo ahí todo tipo de relaciones. ¿Cómo les ocurre a estos dos personajes? Por supuesto que en esta novela hay todo un guiño a dos grandes parejas. Yo creo que son las dos parejas de personajes, de protagonistas más conocidas de la historia de la literatura. Uno es Don Quijote y Sancho, dentro de lo que sería la gran novela, y otro es Holmes y Watson, dentro de lo que sería la gran novela popular, ¿no? Y los dos son las dos parejas universalmente conocidas. Y bueno, hay muchos guiños a estas dos parejas literarias y bueno, eso en relación con el Quijote, pues también tenemos ahí también es una novela itinerante, el Quijote, también son dos figuras muy contrarias, etcétera. Y bueno, pues eso, en la novela también hay muchos juegos literarios. Esto, digamos, es una marca de la casa, de los manuscritos, ¿no? Hacer guiños continuos a la literatura, tanto la literatura más clásica como la literatura más popular. moderna. Respondo a dos comentarios que tenemos aquí en el chat. A José Marsán, que dice: me encantan todos los manuscritos y creo que este no será menos. Pues estoy de acuerdo, si te encantan los anteriores seguro que este te va a atrapar. Y a Novela y Manta, que dice cómo se llama la novela, que me he enganchado tarde. La novela se llama El manuscrito de barro y su autor con el que estamos charlando es Luis García Jambrina. Aquí lo ves al revés, pero bueno, es lo que hay. He tratado de fijar el comentario, pero no he podido. A ver si ahora, mientras charlamos, lo puedo volver a poner. Hemos hablado de la época, bueno, hemos hablado muy poquito de la época. Esta es una época muy singular, ¿no? Porque es una bisagra, como decías, entre la Edad Media y el Renacimiento, dos épocas que no pueden ser más distintas filosóficamente hablando, y esto se refleja también en el propio Camino de Santiago, ¿no? Porque hay como una especie de crisis de fe que se anuncia con la figura de Lutero, con el protestantismo, también con un poquito de mafia que hay en la Iglesia a cuenta de las reliquias de santos y de la devoción que generan. Este es un poco, ¿no?, la parte de novela negra que tú le añades a esta intriga, ¿no? Ese retrato social, ese retrato incluso económico de cómo era la época. Sí, efectivamente. No es una novela puramente detectivesca, también es una novela negra en la que los crímenes pues siempre tienen que ver con ese contexto social, político
y más en este momento, que es una época muy conflictiva y de gran crisis, de gran transformación. Para España yo creo que es la época más importante, ¿no? Y sobre todo, bueno, Rojas se mueve en ese periodo entre los reyes católicos y el emperador Carlos V, y bueno, son dos épocas fundamentales, dos periodos, y luego esas dos grandes épocas, pues eso, Edad Media, Edad Moderna, están ahí, ¿no? Siempre los cambios pues implican conflictos, agitación, tensiones de todo tipo, entre ellas las religiosas. La novela se sitúa en 1525 y ya empieza el auge de Lutero y el luteranismo, y eso va a repercutir de manera directa e inmediata en las peregrinaciones, porque Lutero es un enemigo declarado de las peregrinaciones. Lo era fundamentalmente de las indulgencias, y esto tenía que ver con las indulgencias, ¿no? Porque se hacía el camino para conseguir el perdón de los pecados, por eso era un camino de penitencia, ¿no? Y en los años santos, pues esa indulgencia era una indulgencia plenaria, ¿no? Que te limpiaba todos los pecados. Entonces, bueno, empiezan a disminuir los peregrinos que vienen de Alemania, de la órbita de influencia de Lutero en un primer momento. También ha cambiado el perfil de los peregrinos, ¿no? Ya los peregrinos de toda la vida, tradicionales, los que lo hacían de buena fe, pues se retraen. Y, sin embargo, pues empiezan a aparecer otros peregrinos, sobre todo muchos pícaros, maleantes, mendigos, delincuentes de todo tipo, salteadores de camino, prostitutas, traficantes de reliquias, etcétera. Esto no me lo invento yo, eso está ahí, y además son los que más abundan en el camino, de tal manera que ponen en peligro, ponen en jaque a los, digamos, auténticos peregrinos. Y esto está en el trasfondo de todo. Claro, la Iglesia, sobre todo las jerarquías, están muy preocupadas por esta situación, y sobre todo esos crímenes, esa cadena de crímenes, uno por cada etapa del camino francés, pues preocupa mucho al arzobispo de Santiago, porque va a contribuir más a que los peregrinos, porque le puede hundir el negocio. Peregrinos auténticos, pues disminuyan, ¿no? Pero bueno, eso tiene que ver, insisto, mucho con el contexto de la época, y además, pues eso, crea mucha tensión en la novela, ¿no? Hacer el Camino de Santiago siempre había sido complicado y peligroso, pero en ese momento mucho más, ¿no? De hecho, los peregrinos, cuando salían al camino, lo primero que hacían antes de irse del lugar donde vivían era testamento, porque lo más probable era que no regresaran sanos y salvos qué puñetas a su casa, ¿no? Salir de viaje pensando que lo más probable es que no vuelvas. Efectivamente, sí. ¿No? Y bueno, todo el camino está, los cementerios que se encuentran a lo largo del camino, pues están llenos de peregrinos, a veces peregrinos anónimos, muchos que venían de otras naciones europeas, etcétera, ¿no? Y bueno, todo eso tiene que ver con la época, ¿no? Mucha gente, el Camino de Santiago se convierte en un modo de vida, modus vivendi, para muchos peregrinos que tienen asegurada, pues eso, la comida, la sopa boba y la cama, ¿no? Y luego, además, se pueden aprovechar de los demás peregrinos, a los que roban, asaltan por el camino, etcétera, etcétera. De modo que, como se dice en la novela en un momento dado, este camino de perfección, ¿no? Donde uno buscaba la perfección por medio de la penitencia, la limpieza de los pecados, se convierte en realidad en un camino de perdición, ¿no? Y más bien el camino lo que brindaba eran muchas ocasiones de pecar, ¿no? Y bueno, y todo eso, insisto, tiene que ver con el momento histórico, y tiene que ver, claro, y la trama de la novela tiene que ver con esos hechos, ¿no? No son, vamos a decir, crímenes gratuitos o sofisticados, etcétera, sino que forman parte un poco de los conflictos del momento. No lo podemos contar, porque entonces reventaríamos la lectura. Doy un pequeño salto para transmitirte la pregunta de Carlos, que quiere saber si para comenzar a leer uno de los manuscritos tiene que hacerlo por orden o puede saltearlos como le apetezca. No, los manuscritos están concebidos como novelas independientes,
todas ellas son autoconclusivas, no hace falta conocer las anteriores y se puede empezar por cualquiera. Yo he O sea, empezado, yo yo he de hecho no empezado sigo precisamente por el manuscrito de Barro y estoy encantada, Carlos. Así que por donde Yo tú creo quieras. que es un buen comienzo. Yo creo que es un buen comienzo porque un poco te sitúa, además, en la época, conoces ya un poco a Rojas bueno, y yo creo que sientes la necesidad de querer saber algo más De sobre él. seguir Pero es una leyendo novela, algunos eso, más. absolutamente independiente. Ujú. E insisto, no hay que seguir un orden determinado. Yo me lo salto muchas veces, quiero decir, a lo largo de estas 5 novelas no siempre he seguido la cronología, pero yo también un poco como escritor quiero saber. Yo es que he seguido escribiendo más novelas porque quiero saber más de Fernando de Más de Rojas sus y la única aventuras. manera de saber algo de él es Es escribir. escribiéndolo, sí, sí. Oye, es muy simpático y muy agradecido de leer cómo Elías Docebreiro, haciéndole de guía del Camino de Santiago a Fernando de Rojas mientras investigan, claro, le va contando todo tipo de curiosidades sobre el camino. Por ejemplo, le explica que hay distintos tipos de peregrinos, que están los que van por devoción o por cumplir una promesa, están los que van obligados por una sentencia, ¿no? Por una condena, porque han cometido un pecado. Están los que van por puro placer, los aventureros, y me hace mucha gracia que hay peregrinos por encargo, peregrinos delegados. Sí, Eso es efectivamente. como Y casarse esto por poderes, llama ¿no? mucho la atención y no era algo infrecuente, o sea, era algo pues muy habitual. Había mucha gente que por las razones que fueran, pues no hacían ellos el camino, habían hecho una promesa o por hacer penitencia, pero no hacían ellos el camino, sino que se lo encargaban a otro que por dinero, por alguna recompensa, pues hacía el camino en su lugar. Y de hecho, para muchos la peregrinación se convierte también en una especie de oficio, eran como mercenarios del camino y bueno, también había gente que en su testamento dejaba unas mantas para que alguien hiciera el camino en su lugar, en su nombre, ¿no? Bueno, la variedad de motivos y de peregrinos que había en ese momento es enorme, es inmensa y muy interesante. O sea, había un motivo aparente, pero luego en realidad pues cada uno lo hacía por una razón y, y bueno, y el camino luego, pues eso está salpicado de rituales. Los rituales son muy importantes en el Camino de Santiago porque yo creo que le dan ese carácter un poco ceremonial y sagrado, ¿no? No se trata simplemente de ponerse a andar, ¿no? Sino que, bueno, también hay que seguir unos pasos y al llegar a un sitio, pues hay que coger una piedra y depositarla en otra etapa, en otro lugar, en la cruz de ferro, etcétera. Bueno, todo eso se lo va contando efectivamente Elías Docebreiro, porque él ha hecho el camino muchas veces y lo ha investigado y lo conoce y es un fanático del Sí, sí, camino Elías es de el fan Santiago. número uno del Camino de Santiago, desde luego le rechifla. Y bueno, y Fernando de Rojas acaba también enamorándose del camino y disfrutándolo, aunque hay momentos que se queja mucho. También he detectado que, claro, no solo en el Camino de Santiago, como casi todo en la vida, es muy distinto hacerlo con o sin dinero. Eh, porque, por ejemplo, pues estos dos aventureros de la novela tienen la suerte de que lo hacen con fondos y de hecho se dan algunas comilonas y algunos homenajes estupendos que cuando los vamos leyendo en la novela se hace hasta la boca agua. eh, y sin embargo esa no es la tónica más general, ¿no? O bueno, o a lo mejor, quiero decir, está muy dividido, igual que ahora, ¿no? No es igual, no es igual ir con tu mochila y con 10 euros al día bueno, ir con apoyo, ir con dinero para sentarte a comer, con tiempo para echarte una siesta, con caballos si me apuras. Exacto. Ahí el camino es como la vida, ¿no? Hay todo tipo de estratos sociales y económicos. Exactamente, tú lo has dicho, el camino es como la vida, además en la novela y bueno, en la propia tradición del camino se recoge esta idea, ¿no? La vida es un viaje, la vida es un camino, se puede llegar más
lejos, más cerca, cada uno, y el camino aparentemente es el mismo, pero cada uno lo hace a su manera, con sus medios. El camino, además, es lo que nos pone a prueba. Como uno se conoce verdaderamente es cuando sale de su Ajá. hogar, de su zona de confort, de su círculo de relaciones y se tiene que enfrentar a la vida. Con Ujú. o sin dinero, sobre todo si no tienes dinero Sobre la todo cosa sin se dinero. complica todavía mucho más, ¿no? Bueno, el camino se establece toda una red, como ya sabemos, de hospitales, de peregrinos y albergues que precisamente tenían como misión pues atender a los peregrinos pobres y especialmente a los peregrinos enfermos, etcétera, ¿no? Pero claro, no había hospitales y albergues para todo el mundo y otros tenían que eso, hospedarse en mesones, en posadas, donde no solo había que pagar, sino que te arriesgabas, por lo menos eso dicen muchos relatos, a que te robaran, a que te asaltaran los propios mesoneros o las sirvientas de los mesoneros, etcétera, etcétera. Pero bueno, esa es la gracia del camino, ¿no? Que en el, bueno, pero el camino lo hacían desde Reyes y está Ujú. documentado, se hace alusión a algunas de esas peregrinaciones reales que daban lugar a la creación de hospitales, etcétera. Lo hacían desde Reyes con todo su séquito y la guardia y todo eso, y criados, y lo hacían, pues eso, los mendigos, leprosos, multitud Ujú. de leprosos, claro, estos no podían alojarse Esos en lo los tenían todavía albergues más complicado habituales, que sino en cualquier otro peregrino, sí, sí, leproserías, desde luego. y Ajá. tenían que ir avisando de que, de que pasaban para advertir a los otros peregrinos. Pero yo lo maravilloso del camino es que eso es como una gran calle mayor que atraviesa toda Europa de oriente a occidente. Es como un río Ujú. inmenso en el que van confluyendo pues esos afluentes, arroyos, manantiales y todo el mundo pues eso va concentrando. Sobre todo eso en el camino francés, ¿no? Que es un poco el que va recogiendo todos los demás caminos, algunos un poquito antes de llegar a Ujú. Santiago de Compostela. Bueno, el Oye, camino no terminaba en Santiago de Compostela, realmente terminaba, lo que le daba pleno sentido al camino era Finisterre, Finisterre, ¿no? El efectivamente. fin de la tierra, el fin del mundo conocido en en aquel momento, ¿no? Es la muerte, ¿no? El Finisterre está eso, la frontera entre el mundo de los vivos y de los muertos, etcétera. O sea que hay un poderoso simbolismo en torno al camino. El camino era una vía de renacimiento, ¿no? El que hacía el Ujú. camino era distinto al que volvía de hacer el camino, ¿no? Volvía transformado, volvía distinto, no solo por haber obtenido la gracia, el perdón, sino también porque se había enfrentado a Claro, por la tantas experiencia vital. experiencias Ujú. Porque que los alguien que hiciese, por ejemplo, todo el camino de francés en su tramo español, desde Roncesvalles hasta Santiago, ¿cuánto podía tardar en aquella, bueno, en aquella época como ahora? Porque caminando la diferencia no será muy grande. Pues sí, bueno, quizá anduvieran algo más Sí. en aquella época que ahora, pero bueno, se calcula así para una persona experimentada, o sea, Ujú. acostumbrada a andar, que ahora podrían ser unos 25 kilómetros, en aquella época pues a lo mejor podía ser algo más, en torno a unas 5 leguas castellanas Ujú. de la época, ¿no? Yo he calculado, si no recuerdo mal, que además se habla de ello en la novela, porque los crímenes empiezan en Roncesvalles, terminan en este caso en Santiago, y andando y sin detenerse, o sea, cada día una etapa y sin detenerse, pues podría ser alrededor de un mes, pero Ostras, lo normal era pues tardar más, claro, claro. porque se aprovechaba para desviarse del camino, visitar algún santuario, Ujú. a veces se hacían etapas cortas, etapas largas, etcétera. Pero eso, Ujú. mínimo, un mes sin parar, ¿no? Ajá. Eh, Bueno, pues si ya solo el tramo y español es una aventura, no quiero ni contarte el que venía de Alemania o del norte de Francia o de Centro Europa. Eso podrían ser efectivamente, ahí tranquilamente ya tres son meses bastantes de... meses. Ujú. Se habla de ello también en la novela, aunque la novela habla de la parte española y sobre todo a partir de León,
Ujú. pero se habla de los peregrinos europeos, que hay muchos en la novela, pero hay uno que llama la atención sobre él, que es este monje Ah, sí, alemán, se iba llama a preguntarte Hermann por él. König, el autor de la primera guía del camino publicada en todo el mundo. Publicada. Ajá. El, tenemos O el sea, Codex Calistinus la primera guía publicada del Camino de publicada. Santiago la hizo un alemán. Tiene Un narices. alemán, sí, sí, 1495, es decir, 30 años antes de que comenzara la acción de la novela. Ujú. Pero esa guía se reedita, ojo, se Ajá. reedita por lo menos 5 veces. La última Caray, reimpresión eso es es un de super éxito. 1521. Ujú. ¿Por qué deja de imprimirse? Bueno, por el auge del luteranismo. Ajá. No lo sabemos a ciencia cierta, pero evidentemente Pero tuvo que ser por probablemente. eso, por el Ajá. auge. Pero fue una guía muy utilizada por los peregrinos de lengua alemana, eh, no solo el de lo que hoy sería Alemania. Y bueno, y esta guía pues da cuenta, además es una guía auténtica, de información absolutamente práctica. Ajá. No entra ahí, Como no se detiene a hablar de Santiago, de los milagros, no, no, todo muy práctico, por dónde tienen que ir, dónde indicaciones del atienden bien a camino, los dónde peregrinos comer, dónde alemanes. dormir. Ujú. ¿Eh? ¿Y cómo eran las indicaciones de entonces? Porque, claro, me estoy imaginando una guía de viajes y las indicaciones debían ser del tipo camina 5 leguas hasta que llegues a a Exactamente, un olmo, exactamente. ¿no? Sí, 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 5 leyes. Claro, hoy intentas seguirlo y hay problemas. De hecho, hay dos variantes del camino francés, que es un asunto muy interesante del que trata también la novela, y hay una de las variantes que no está muy claro, no están muy claras indicaciones, ¿no? Pero bueno, corresponden a lo que era la época, no había mapas exhaustivos, etcétera, etcétera. Es una guía hecha por una persona que se ve que ha hecho el camino varias veces, que ha hablado con mucha gente y Y que lo conoce en conoce algunas profundidad. variantes o alternativas al camino habitual. Y bueno, a veces es muy preciso. La guía, por cierto, está en verso ¿Ah, para sí? facilitar Ah, claro, porque la así se recuerda más memorización. fácil. ¡Qué bueno! Sí, sí, no, es una No, guía fantástica, no es un recordaba ese libro muy, detalle. muy interesante, ¡Qué porque chulo! eso habla en primera persona y para peregrinos de la época. Yo le hago un homenaje a esta guía y a este autor, lo convierto en un personaje de la novela que ya se ha venido a vivir Ujú. a Galicia, a un pueblecillo gallego y que, bueno, y que sigue enamorado del camino y haciendo todo lo que puede por el camino, a pesar de que eso, en Alemania, pues soplan vientos muy poco Muy favorables poco favorables. para la peregrinación Sí, a sí. Santiago. Por Paro, cierto que dime. Elías do Cebreiro pues también es un homenaje, en este caso velado a una figura histórica muy reciente que fue ese cura, ese párroco de Cebreiro. El Cebreiro es uno de los hitos del Camino de Santiago al entrar en Galicia y, y, y el párroco, Elías Baliña se llamaba, Ajá. pues fue el que resucitó él solo por su cuenta y riesgo y por sus propios medios el Camino de Santiago, que en aquella época, estamos hablando de la segunda mitad de los años 60, en aquella época estaba desaparecido prácticamente. Casi nadie peregrinaba, el Ajá. camino se había perdido y él es el que lo resucita, lo recupera. Primero lo estudia, hace una tesis doctoral sobre el camino y luego se dedica a recuperar pues algunos lugares de Ocebreiro y luego él, una anécdota muy bonita, que compra pintura de esta amarilla que se usaba para las carreteras, para las líneas de las carreteras, compra el sobrante, habían estado pintando por allí, por esa zona, y se coge su coche, que creo que era un Citroën, y se va a pintar desde los Pirineos hasta Santiago las ¿En líneas serio? Ah, amarillas y que indicaban el camino de ahí las para los flechas posibles amarillas que peregrinos. marcan. Digo que de ahí entonces las flechas amarillas que marcan todo el. Sí, que hoy en día siguen Efectivamente, marcando todo el camino. Caray, sí, sí, este eso es señor fue un un... campeón, No solo porque. es que lo diseñara él, sino que fue el primero que las pintó Ujú. a mano con esa pintura amarilla Y y hasta hoy. bueno, al cabo de pocos años, de unas pocas décadas, el camino vuelve otra vez no solo a revivir, sino que se han batido récords de peregrinos en estas últimas Ujú. décadas, etc. Y
se convirtió ya, pues eso, en una gran fuente de turismo para España. Pues fue la obra de este señor. Luego, claro, enseguida el ministro de Turismo de entonces, que era Manuel Fraga Iribarne, y además era gallego, vio ahí la potencialidad que tenía todo eso, y ya lo apoyaron y ya siguieron Sí, sí. con Bueno, esa labor, ¿no? Pero le vieron, en los años 60 entonces, le vieron al Camino de Santiago un poco lo mismo que en el siglo XIV y XV, ¿no? El que era un asunto muy rentable, además de religioso. sí, sí, pero lo de la parte económica, el camino como negocio, etcétera, aparte de otras cosas, ¿no? Aparte de la dimensión ideológica y política que tiene el camino, eso está casi desde el comienzo. Desde Yo el creo que primer el momento. camino pues anticipó muchas cosas, ¿no? Entre Mm, ellas el turismo. Bueno, el turismo me refiero ya un poquito a gran escala, ¿no? ¿No? Siempre ha habido viajeros, pero viajeros excepcionales. Turismo a gran escala empieza con las peregrinaciones y de manera muy especial con esta, el porque Camino de se Santiago. mantiene, aunque ya digo que hubo un periodo ahí en el que estuvo casi a punto de desaparecer, pues se ha mantenido a lo largo de los siglos y son las que han hecho que se desarrollara pues todo lo que tiene que ver con la hostelería, las guías de viajes. Ya Ujú. hablábamos antes de la de Kuhn y luego se escribieron y publicaron muchas más. Los souvenirs, los recuerdos, son algo característico de los peregrinos, ¿no? Las Ujú. conchas, la indumentaria, la calabaza, Sí. etcétera. Y bueno, y otras cosas, ¿no? Amuletos, etcétera. Eso los vamos encontrando en algunos lugares del camino y sobre todo ya cuando llegamos a Santiago de Compostela, de la que por cierto no habla prácticamente nada. Koenig cuando llega a Santiago de Compostela parece que no le interesa, no dice Sí. nada de Santiago del final del camino y regresa, ¿no? Pero bueno, yo creo que podía ser un poco decepcionante para muchos llegar allí y encontrarse que en torno a la Catedral de Santiago, en esas plazas aledañas, pues todo eran puestos de objetos de plata, de azabache, Ujú. de veneras, de conchas de Santiago, eso, de botas, de calabazas, de sombreros, etcétera. Es un Ujú. poco como Oye, ya que he algo que llegado, luego se ha ya que he llegado hasta desarrollado aquí, muchísimo. ya que he llegado hasta aquí, me tengo que llevar un recuerdo. Pero bueno, el Mm, camino, como hemos dicho, es como la vida y por lo tanto tiene que haber ahí Está claro. también. Por Hago, él circula todo. hago una paradita para invitar a quienes nos están siguiendo, que tú y yo nos ponemos a charlar, pim pam, pim pam, pim pam. Se ve que nos da igual tango que fandango y podemos seguir aquí hasta las 3 de la mañana, pero Sí, me apetece que también te hagan preguntas tus muy bien, lectores claro. o tus seguidores. Así que invitados estáis. Y yo, entre tanto, una de las cosas que me ha gustado de esta novela y que me gusta en particular pues de la literatura en general, de la novela histórica, es la simbología. Aquí hay muchos símbolos y hay uno que no digo dónde sale, para quien no lo haya leído ya lo encontrará, que es la Y. La Y tomada como un símbolo que utilizó Pitágoras para representar el camino amplio y el camino estrecho, ¿no? Me parece que has elegido un símbolo precioso para ponerlo en paralelo con el Camino de Santiago, con las decisiones de la vida, con ese espíritu de transformación personal que también mencionas en la novela. Y mira, y mientras te digo esto, María te pregunta, ¿qué ha cambiado en Luis el camino? Bueno, yo propiamente el camino de Santiago no lo he hecho. Mi idea era haberlo hecho precisamente cuando estaba escribiendo la novela. Quería hacerlo antes de terminarlo, quería hacerlo en primavera, en las vacaciones de Semana Santa. No pudo ser por la pandemia, de modo que ha quedado ahí como una asignatura pendiente. Ahora la haré después de publicada la novela con otros ojos, pero con el mismo, incluso mayor interés. Tengo mucha curiosidad. He hecho parcialmente alguna etapa por sentir, experimentar un poco Claro. ese camino en algunos lugares que me llamaban mucho la atención, sobre todo, ya digo, las provincias de León y de Galicia. Y luego sí he tenido yo también
mi propio guía del camino, que es un historiador lucense, se llama Javier Gómez Vila, que me ha ayudado mucho en esto, ¿no? Me ha asesorado sobre el camino, sobre todo sobre eso que llaman la vía Cunez, porque curiosamente en este ¿La momento vía? se está intentando recuperar esa variante del camino Ajá. francés, ¿no? La del monje alemán. Y bueno, me he pateado, eso sí, todos estos lugares. Ahora, la experiencia de haber escrito la novela, la lectura que he hecho de muchos testimonios en primera persona y mucha documentación sobre lo que es la historia del camino, la verdad que sí ha hecho ¿no? que se amplíen mis horizontes y sobre todo mi visión del camino, ¿no? Que yo creo Claro. que es una experiencia, sin haberlo hecho, una experiencia absolutamente radical y transformadora. Lo mismo hoy que hace cinco o más siglos, ¿no? Ujú, Y bueno, y que tiene que ver precisamente con ese simbolismo que tú estabas ujú. apuntando, ¿no? Ese simbolismo bueno, que está en la novela ya desde el título, el barro, ¿no? El barro es inherente al camino, ¿no? Por lo menos en ciertos momentos y zonas. Y El más en barro además Galicia. tiene que ver, bueno, el barro es como un pergamino en el que cada uno va escribiendo su camino, te va dejando sus huellas junto a otras huellas, entrecruzándose con otras huellas, etcétera, y luego Rojas es capaz de leer esas huellas, ese rastro. El barro es el pecado, esto tiene que Ujú. ver directamente con el camino. Estamos hechos de barro Estamos hechos de y por barro. lo tanto Ajá. somos débiles, aunque nuestros sueños y deseos son sublimes. En fin, el primer soporte de escritura fue el barro, fue la arcilla. O Ajá. sea que todo este simbolismo está en la novela. Y luego en relación directa con el barro está el signo que antes mencionabas, ¿no? La La Y Y. pitagórica, la Y, como queramos llamarla, que viene, pues eso, de la antigüedad clásica, pero luego luego aparece ligado a Hércules y a la mitología clásica. Luego lo retoma el cristianismo y hace suyo ese signo. Y me parece a mí que es un símbolo fantástico, porque en la vida es tomar decisiones. Siempre estamos Ujú. ante bifurcaciones, ¿no? Tenemos que elegir entre una u otra. Y si elegimos una, pues estamos renunciando a la A la otra. Y otra. así continuamente. Y luego sí, hay una elección básica, fundamental, que incluso va más allá de una moral estrictamente religiosa, que es pues seguir el camino fácil o el camino difícil, el camino que llamarían unos del vicio y el camino de la virtud. De la virtud. ¿De acuerdo? Y esto está absolutamente presente en el camino de una manera directa y práctica, pero también de una manera simbólica. Ujú. Mira, hay una pregunta estupenda de Carlos otra vez. Dice, hoy en día tenemos mucha información en Internet, pero muchas veces poco fiable. Cuando te enfrentas a una nueva idea y un nuevo libro, ¿cuáles son tus fuentes más fiables o a las que más acudes? Bueno, en este caso, pues he acudido, como decía antes, a testimonios directos, muchos están publicados, hablamos de esa guía, diarios o donde se relatan peregrinaciones en primera persona, libros históricos sobre el camino, básicos, empezando por el Codex Calistinus, etcétera. La suerte es que muchos de esos libros, no digo la información sobre esos libros, sino esos libros los encontramos en Internet. Esa es la gran ventaja que tenemos, ¿no? Que Ujú. está ahí digitalizado pues mucho de lo que necesitamos. Antes tendríamos que ir a una biblioteca. En esa biblioteca resultaría que justamente falta ese libro o ese tomo, o que está prestado, que está desaparecido. Y sin embargo, si sabemos buscar, Ujú. hay que desarrollar cierto instinto, podemos encontrar muchos materiales. Yo, la guía de este monje alemán, de la que no había oído hablar nunca, la encontré en Internet en una edición que se había hecho pues hace unos 20 o 21 años en Qué bueno. gallego. La En leí en gallego. gallego porque la traducción castellana era de muy difícil acceso. Ujú. Ahora, justamente, acaba de salir una traducción en castellano y una edición facsímil preciosa de Ujú. esta guía de Koenig. Pero entonces la encontré en gallego dentro de, además, una edición hecha por especialistas alemanes en el Camino de Santiago, etcétera. O sea que
todo tiene dos caras. Antes estábamos hablando un poquito de esto, ¿no? Sí, sí. Internet tiene esas dos caras. Una es que te facilita mucho la vida Ujú. y la otra es que te complica también mucho la vida. Claro, Porque el exceso de información y la abundancia de información, pues, y que no está además pues, bien organizada o jerarquizada, etcétera, pues hace que puedas seguir caminos equivocados en lugar de seguir el camino adecuado. Pero hay que saber, hay que empezar a moverse por ahí, por el ciberespacio, igual que nos movemos por el camino, por el mundo real, ¿no? Ujú. Y acertar, ¿no? Pero yo he encontrado mucho material, afortunadamente, y lo que no, pues bueno, lo he perseguido. Afortunadamente hay mucha documentación sobre el camino de Santiago, Ujú. muchísima. Y la mayoría, además, es de los últimos años. Entonces, bueno, pues yo he buscado, quería dar una visión amplia del camino y he buscado también un poco eso, los que hablaban del aspecto económico, los que hablaban del aspecto político, ¿no? La idea esta de algo, de vertebrar Europa, que es lo que hace el camino, vertebra Europa, incorpora a la península ibérica a Europa, porque claro, nosotros estamos en el extremo occidental, hay una barrera que son los Pirineos, el Ujú. resto estamos rodeados por el mar. Entonces, claro, ahí, mediante el Camino de Santiago, después de terminado eso que llamamos la Reconquista, se incorpora toda esta parte a Europa, ¿no? Gracias a Ajá. ese camino, que termina en el extremo occidental, en el final del mundo conocido entonces. Ujú. Entonces, bueno, pues he procurado buscar también eso, cierta variedad en la información, no seguir una vía única, ¿no? Pero bueno, Internet nos depara muchas sorpresas. Sí, sí. Mira, José se apunta con una pregunta de geografía, dice como salmantino de adopción, en los anteriores manuscritos se menciona Salamanca, tiene bastante protagonismo, de hecho, pero en esta novela no. En esta novela no, efectivamente. Claro, como ya estamos ante una serie de novelas, una saga de novelas, quiero que el personaje, pues eso se mueva por Evolucione, ¿no? diferentes Ujú. lugares de la geografía peninsular y fuera. En la anterior novela, el manuscrito de aire, viajábamos al Nuevo Mundo con Rojas, ¿no? A la isla de la Española. En futuras novelas haré que vaya a Europa, a lugares sobre todo, pues eso, donde también había intereses de los españoles, etcétera, que estaban muy presentes. O sea que sí, pero bueno, de vez en cuando sí que volveré a Salamanca, porque bueno, es el punto de partida del personaje. Aquí está el alma mater de Rojas, ¿no? Pero eso, hay que ir alternando los espacios y los lugares. De todas formas, siempre hay alusiones a Salamanca. En esta novela Sí, aparecen de alguna algunos manera siempre personajes que está tienen que ver presente. Ujú. con Salamanca, que tienen que ver, aunque hablo del camino francés, también están presentes los otros caminos, en este caso, pues la Vía de la Plata, ¿no? En la que va del sur hacia, hacia Ujú. arriba y que pasa por Salamanca, pasa al lado aquí de mi casa, unos 50 metros de donde estoy ahora. O sea, Tendrás siempre es que, un referente cuando Salamanca. vayas a hacerlo, tendrás que tomar una decisión difícil, si irte al camino francés o hacer el que tienes en casa. Bueno, en la primera ocasión no voy a hacer tanto. Voy a hacer 150 kilómetros aproximadamente, Ah, bueno, o sea bueno. que no me voy a plantear. Desde aquí no puedo ir porque son Desde muchos más. Salamanca no, O sea que entonces. ya me ubicaré, pues eso, poco antes de Ujú. entrar en Galicia, ¿no? Sí, sí. Mira, Meraquilago tiene curiosidad por saber cuánto tiempo te lleva documentarte tan bien para una novela, que menudo trabajo. Dice que enhorabuena por ese trabajo. Sí, bueno, yo no lo vivo como un trabajo. Eso Lo vives como un no digo hobby. que no lo sea, no digo que no haya esfuerzo y dedicación, pero intento, yo cuando escribo y también cuando me documento, procuro no tener nunca la sensación de que estoy haciendo un trabajo. Por Ujú. eso escribo en un sillón orejero muy cómodo, con un Oh, qué reposapiés, bien. con la Ay, bandeja del yo ordenador me voy a poner encima. a trabajar mañana en el orejero. Si puedes, es fantástico. No utilizo esos corchos donde voy poniendo mapas, fichas, Ujú. etcétera. ¿Qué va? No hago eso. No lo rechazo.
Quiero decir, creo que es una buena manera de escribir. De alguna manera la experimenté en una de mis novelas, pero generalmente procuro eso, no vivirlo como un trabajo, sino más bien un poco como una especie de vida paralela mía, ¿no? Y en esa vida paralela, pues efectivamente, siempre que saco algún momento, me documento o escribo. Leer puedes leer casi en cualquier sitio. La documentación además también te obliga un poco a viajar. Aprovecho todos los viajes que hago de promoción o que tienen que ver con mi trabajo de profesor para visitar lugares, para entrevistarme con alguien que sabe de cierto asunto. O sea que al final pues no me doy cuenta de esa labor, ¿no? Cuando hago una novela, si escribo sobre Rojas es porque me interesa Rojas, si escribo sobre el Camino de Santiago es porque quiero saber mucho sobre el Camino de Santiago y la mejor forma de aprender es esto, escribiendo ¿no? un libro, Es ¿no? ponerse a preparar ¿Y una novela. cómo te Entonces tampoco organizas? puedo precisar exactamente el tiempo que me lleva. Cada novela que escribes tienes más oficio, es verdad. Esto no es un trabajo para mí, procuro que no lo sea, digo psicológicamente, ¿no? Pero sí que es verdad que en la escritura hay una parte de oficio, sobre todo en la escritura de novelas, no de poesía, evidentemente, y ese oficio pues cada vez te facilita mucho más las cosas, ¿no? O sea, Claro. yo ya soy capaz de aprovechar momentos, no tengo rituales para ponerme a escribir. Cuando tengo un momento, pues cojo el ordenador, abro el documento y sigo avanzando en la historia. Es muy importante este avance continuado, ¿no? En el tiempo. Y con la documentación pasa lo mismo. No escribo además una vez que me he documentado, sino que todavía se van solapando estas dos fases, ¿no? Y porque para mí es muy importante el azar. Quiero decir, en la fase de documentación a veces me encuentro con cosas como, por ejemplo, esta guía y este monje Claro. alemán, que fue un maravilloso hallazgo, que además fue el que me permitió entrar en contacto con ese historiador, que me permitió luego localizar lugares para introducir en la novela, como el famoso castillo. Hay muy pocos castillos en Galicia, porque se destruyeron todos en las revueltas de los irmandiños, y bueno, vi un castillo fantástico, que es, y se me ha ido ahora el nombre del Ay, lugar. yo no lo Y recuerdo ahora bueno, fui a tampoco. visitarlo, fui a verlo, pero eso po, po, como si no fuera para escribir una novela. Luego el propio Te hiciste lugar, una excursión. pues te va brindando cosas, ¿no? Que yo voy incorporando a la novela. De tal manera que eso, yo no sé lo que va a pasar en la novela. En este caso sabía que iba a ser por el camino francés, pero no sabía qué es lo que iba a pasar, qué peregrinos iban a aparecer, Qué ni bueno. quiénes eran evidentemente Pero los entonces, asesinos. ¿eres de los escritores que cuando empiezas la novela ya sabes cómo termina o de los que va avanzando paulatinamente y tú mismo descubres la historia a medida que la escribes? De estos últimos, De sí. estos Y últimos. eso además es lo que a Eso, veces me lleva eso tiene a mucho riesgo. escribir, ¿no? Yo quiero saber, lo digo de verdad, Ajá. quiero saber qué le pasa al personaje, quiero saber qué puede ocurrir ahí cuando lleguen a León, por ejemplo, que es la primera etapa que hacen ya propiamente del Camino de Santiago. O sea, quiero esa necesidad de saber, o sea, de poner en marcha las cosas, de ir tirando de ellos, incluso a veces que te da la impresión de que es el propio personaje el que tira de ti, el que tira de la novela. De modo que sí, no preparo nada, no sigo esquemas, etcétera. Y me funcionó con la primera Sí, sí. y he repetido. Excepto, insisto, en una novela que la hice, que porque era una novela muy compleja estructuralmente, porque había tres narradoras paralelas, etcétera. Claro, ahí era incapaz de hacerlo de esta manera y sí que tuve que pensar muy bien la estructura y el desarrollo de la novela y cómo se iban entrecruzando las narradoras y los personajes. Ahí tuve que hacerlo, ¿no? Ahí tuve que hacerlo. Pero resultó ser quizá mi novela que menos recepción ha tenido, ¿no? Tanto de Entonces, público como de crítica, y eso ya volviste a tu me método confirmó en que lo mío tradicional.
Lo mío era la improvisación, improvisación entre comillas, Oye, cada maestrillo tiene su librillo. Mira, efectivamente. hay aquí un lector muy bien informado, José, que ya ha intervenido antes y dice, ya he leído que para 2022 tienes preparada otra novela. ¿Es otro manuscrito? Pues sí, es verdad. Eh, Esto fue el resultado de todo este periodo que hemos tenido de confinamiento y semiconfinamiento, porque ahora ya, hasta ahora ya en Castilla y León ya hay toque de queda. Ujú, Entonces, ha sido una de las etapas de los periodos más productivos de mi vida literaria. He escrito en ujú, un año y todavía no se ha cumplido el año, se cumplirá en marzo. En ese año he escrito más que en los varios años de los anteriores, ¿no? Entonces terminé esta novela, que ya la tenía empezada, y no había terminado esta cuando empecé a escribir el siguiente manuscrito, que lo tengo casi terminado. Ahora está en el caray, congelador porque hasta dentro de un año no lo publicaré. reposando. Exactamente. Sí, luego quiero cogerlo con ganas y con distancia y además yo no creo que me lleve más de un mes o 2 meses, ¿no? O sea que Ujú. casi está O terminado. sea que está Y para las no, revisiones. no me gusta hablar de todas formas de los proyectos que están todavía en el telar, pero sí que puedo decir, antes hablábamos de esto, que vuelve Rojas, en este caso, a Salamanca. Y Bien. con un coprotagonista, en este caso histórico, no inventado, que es maravilloso, que es maravilloso. Y que es conocido, pero no suficientemente conocido. Entonces, O bueno, sea, es un personaje ideal. nos vas a ideal. descubrir a otro personaje histórico de esos que sabemos el nombre y nada más. Ya digo, no descubrirlo totalmente, pero Ujú. sí poner el foco sobre él, porque normalmente pues está ahí más bien relegado, ¿no? Y también es una vida apasionante y también tiene mucho simbolismo, ¿no? Porque tiene que ver, me he dado cuenta estos días, ¿no? Pensando un poco en esta novela de la que estoy hablando, la que está inédita, y estaba pensando que el tema del trasfondo de la novela es tremendamente actual. Ujú. O sea, ahora mismo está de actualidad. No Caray, cuento más. qué interesante. Y bueno, siempre me gusta Lo mucho. tuyo es la intriga, Luis. Ya nos has puesto los dientes largos y faltan casi un año. Bueno, de momento tenemos el manuscrito de Barro que como alguien dejó escrito por ahí en un comentario, efectivamente es una invitación a viajar, a peregrinar Sin y moverse de más en casa. un Ujú. momento como este, que no podemos salir casi de casa. Claro. La literatura, una de sus grandes virtudes es que puedes viajar en el espacio y en el tiempo sin Ujú. salir de casa, sin levantarte de tu sillón favorito, ¿no? Sí, Y eso sí. es algo que yo creo que muchas personas han descubierto o Ujú. redescubierto Te en iba a este comentar último año. que yo estoy oyendo últimamente y me encanta escuchar eso, que hay muchas personas que han retomado el hábito de la lectura, que por H o por B lo tenían un poco abandonado en estos últimos meses, y otras muchas personas que han descubierto el placer de la lectura, ¿no? Supongo que incluso de ver series y de jugar a videojuegos se cansa uno cuando está en casa. Y a mí me parece una estupenda noticia. ¿Tú qué sensibilidad tienes? ¿Has notado algo? ¿Has escuchado? ¿Has podido hablar con los editores o con los libreros? Sí, sí, lectores, libreros y bueno, y se habla de ello en las redes sociales, Ujú. incluso hay noticias sobre el asunto, ¿no? O sea que creo que sí que es verdad. Y yo creo que todo se puede sintetizar en una frase, que es que la literatura da mucho por muy poco, que para Efectivamente, la los verdad es que libreros sí. creo que puede ser un buen eslogan. Da mucho por muy poco, porque no es una forma de ocio más, una forma de ocio alternativa a otras formas de ocio. No, no, no. Yo creo que la literatura da muchas cosas que precisamente ahora, en este último año y todavía en lo que nos queda, son muy importantes, ¿no? Ujú. Hemos dicho viajar en el espacio y en el tiempo sin moverse de casa. Pero eso, viajar, que sientas
que estás haciendo ese viaje, que estás haciendo el Camino de Santiago. Esto es lo que yo busco fundamentalmente, he buscado en esta novela. Pero también eso que se dice mucho, pero que es una tremenda realidad, vivir otras vidas. Qué fantástico, ¿no? Total. Ahora que la realidad es tan tremenda y que tú lo que quieres es huir, pero no huir sino refugiarte en una realidad paralela donde puedes vivir otras vidas, otras experiencias, aumentar los horizontes, ampliar horizontes, etcétera. Eso no son tópicos, es una realidad y además a las pruebas nos remitimos, ¿no? Lo que pasa que, bueno, pues eso, el libro ha quedado ahí. El libro tiene mucha competencia, ¿no? Con muchas cosas. Yo mismo no estoy todo el día leyendo, Hombre, no, es que también veo películas, es veo que no se puede series. estar todo el día leyendo, pero la verdad es que Claro, es pero sí muy, es muy fantástico. agradecido. Todo lo que sume es fantástico. Pero, insisto, creo que el libro tiene ese plus. Aparte que el libro la recepción de un libro es mucho más libre que la de cualquier otra forma de ocio. Tú lees donde quieres, cuando quieres, tú te administras, te dosificas la lectura, etcétera, etcétera, ¿no? Hay personas que me dicen que se leen este libro de una o dos sentadas, otros que lo van espaciando porque no Por quieren que se etapas. termine. O sea que, y bueno, y estas son virtudes que habían quedado ahí un poquito ocultas y que ahora han vuelto a aflorar, y yo solo lo único que deseo es que esto venga para quedarse, ¿no? Y que Ojalá. la persona que se enganche a la lectura pues ya no se desenganche por cuando vuelva la normalidad o la nueva normalidad o lo que venga, ¿no? Genial. Oye, ha sido un placer pasar este ratito de charla contigo. ¿Hay algún detallito que a mí se me haya olvidado y que quieras comentar a los lectores, a quien ya haya leído la novela, a quien no la haya leído, algún consejo, alguna advertencia? No, yo creo que hemos hablado de casi todo lo que tiene la novela y de todas formas yo soy partidario de dejar siempre, en este caso, a nuestros seguidores de A esta los charla, lectores. participantes también, a su manera, dejar a la gente con ganas, ¿no? Con ganas Espero de que se saber. hayan Que quedado con no ganas de sepan más. todo lo que les espera, sino que, bueno, todavía haya muchas más sorpresas a las que ni siquiera hemos aludido aquí. Para mí eso es muy importante, porque retomando cosas que he dicho antes, así un poco a modo de conclusión, si yo escribo de una manera, vamos a decir, más o menos placentera, aunque es verdad que a veces sufres mucho, sobre todo en la fase de corrección de los textos, ¿no? O sea, ahí se sufre mucho, es una tarea de verdad agotadora y Ardua. tremenda, ¿no? Te surgen muchas dudas, pero por lo general disfruto mucho con la escritura, incluida la documentación. Y una cosa que siempre tengo en mente es que el lector, y eso es lo que condiciona de alguna manera mi labor, que el lector disfrute de la misma manera que yo, o sea, que participe también de ese disfrute, ¿no? Y para ello recurro a todo lo que sea necesario. La intriga, la aventura, las emociones también son muy importantes en esta novela. De los personajes no hemos hablado, o sea, es una novela llena de personajes secundarios a los que creo Maravillosos, les coges cariño cada y te uno de da los pena, claro, porque el peregrinos camino es que... eso. Ajá. Gente que viene y que se va, que ya a lo mejor no la vuelves a ver o la ves solo de cuando en cuando. Bueno, eso, todo eso, ¿no? Esas historias que van, que cada uno tenemos nuestra historia, nuestro secreto con el que cargamos, ¿no? Esto no te Sí, lo dejas en no casa. Todo no eso, he querido bueno, preguntarte por pero ningún... insisto, no tenemos que agotar Sí, toda la no, materia, sino dejar una decía que amplia zona no he por descubrir. querido, yo no he querido entrar a preguntarte por algunos de los peregrinos en particular que Rojas y Elías van conociendo en su periplo, porque, porque cada uno de ellos tiene un pequeño misterio, es como una micronovela Exacto. dentro de la novela. Y claro, a poco que diga, pues Marcela no sé qué, o el estudiante no sé cuántos, a poquito que digamos, le vamos a restar la gracia a eso, a ir encontrando a cada uno de los peregrinos en su etapa y ver qué es lo que nos muestran.
que no se me olvide un detalle importante para los que estéis en Salamanca este sábado, este sábado que es 13 de... No, es 13, espera, me he liado. 13 de febrero, Sí, este sí. sábado que es 13 de Víspera febrero, de San Valentín, víspera de por San cierto. Valentín, en la librería Santos Ochoa de Gran Vía en Salamanca, Luis estará dedicando ejemplares de su manuscrito de barro o de cualquier otro de sus libros. Y si, oye, pues que ha llegado la víspera de San Valentín y no tenéis preparado el regalito correspondiente, el autorregalo correspondiente, que eso también es una idea muy buena, pues ahí os va a estar esperando Luis con la pluma para poner bonitas Lo haré dedicatorias. encantado. Ujú. Porque si algo, hay algo que sí que echamos mucho de menos los autores en Claro, este año que llevamos, que es el contacto con los con los lectores. lectores, Eso las sí que se echa un poquito presentaciones, de... los clubes de Aunque sea un lectura. saludo, Ujú. eh, eh, una dedicatoria, una pregunta que te hacen rápida y tal, eso se echa mucho de menos porque eso es muy estimulante, Ya, ya que nuestra labor, no quiero decir trabajo, es muy es muy solitaria, ¿no? solitaria. Nos Ujú. pasamos muchas horas solos, encerrados, y luego ese contacto mínimo con los lectores. Bueno, ahora también, ¿no? En esta charla que estamos teniendo, aunque sea online y virtual, pero Ujú. eso es muy importante, ese contacto, ¿no? Y esa respuesta, ¿no? Y esos comentarios que te hacen los lectores, que a veces de cosas en las que no habías reparado, ¿no? Sí, sí. Y eso es muy Bueno, y importante. Por lo tanto, espero, los que estéis aquí en Salamanca, espero veros el sábado por la mañana de 12 a 14 horas de en, 12 a 2 eso es. en Santos Ochea de la Gran Vía y, y, y nada, y hasta otra ocasión, hasta el próximo manuscrito. Ahí quedamos emplazados. Yo espero, confío que el próximo manuscrito nos lo puedas venir a presentar en persona a la librería. Además es que ahora que se van acumulando los meses y que va pasando el tiempo y pienso, uff, estoy empezando a estar un poquito harta de las presentaciones virtuales porque me falta Sí, ver la cara de los lectores, podernos tocar y pienso, bueno, ya falta un día menos y cuando llegue lo vamos a coger con tantas ganas que lo vamos a eso sí. disfrutar el triple que antes. Yo creo que va a haber además también muchos peregrinos Muchos en el peregrinos. 2022, quizá en la segunda mitad de este año, no lo sé. Uh-huh. Por eso han prorrogado el año El año jacobeo. jacobeo, claro. Creo que va a haber muchas ganas de peregrinar, de viajar, Va a haber, de experimentar, va a haber muchas más ganas que de nunca. todo. Bueno, Luis, pues De momento ahí está la novela. lo dicho, ha sido un placer. Ya sabes dónde está tu casa, en Salamanca, en Logroño o en cualquier otra ciudad donde veas un Santos Ochoa, entra y saluda. A los demás lo mismo os digo y nos vemos dentro de poquito con más libros y con más lecturas. Un beso muy grande. Igualmente, muchas gracias. El placer ha sido mío y nada, muchos saludos a los que nos están y las que nos están siguiendo en este momento o en momentos anteriores. Hasta otra ocasión. Hasta siempre. Chao.